lo que es, mejor dicho, la inteligencia emocional. Bueno, no sin antes también invitarles que este ciclo aún continúa, domingo a domingo, se vienen impartiendo diferentes temas en los cuales son muy importantes y que nos van a ayudar a nuestro propio desarrollo de cada uno de nosotros. Bueno, voy a hablar sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de comprender, de utilizar y de controlar nuestras emociones. También es aceptar los errores cometidos y aceptar los errores que ya se cometieron, y al mismo tiempo debemos de tener la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y aprender de lo ocurrido. Entonces, si nos damos cuenta, la inteligencia emocional es el manejo de nuestras emociones, aprender a manejarse en las diferentes circunstancias, en los diferentes eventos del día a día, del diario vivir. Nosotros sabemos que en nuestro diario vivir nos vemos inmersos en diferentes circunstancias. Puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra casa, puede ser donde vamos a comprar lo que son nuestros alimentos, entre otros, ¿verdad? Ahí se pueden gestar ciertos eventos en los cuales uno se va a ver envuelto de repente en cólera, en ira, en desesperación, en falta de dinero que no tengo, en ansiedad, en otras cosas. Entonces, en esos eventos que a nosotros se nos presenten, nos va a permitir a darnos cuenta a nosotros mismos de cómo estamos psicológicamente y cómo es que nosotros reaccionamos ante esos estímulos exteriores. Entonces, como está uno interiormente, puede reaccionar exteriormente. Entonces, la inteligencia emocional nos va a permitir a nosotros comprender esos procesos y saber, sobre todo, controlar esas emociones que en determinado momento a nosotros se nos viene manifestando o que en el preciso momento o evento se está manifestando. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las características de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son sus características? Bueno, tenemos dos formas elementales de inteligencia emocional. De acuerdo al psicólogo Howard Gardner, ¿no? Lo que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Eso significa entender y comprender las emociones de otras personas o de las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y la capacidad que nosotros tengamos para poder reaccionar de acuerdo al estado anímico, cómo es que se encuentra la otra persona que está al frente de nosotros. Eso es interpersonal, o sea, entender y comprender las emociones de las personas que están a nuestro alrededor y cómo es que nosotros nos vamos a saber manejar en esos precisos momentos para no dañar a nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros estamos bien con nosotros mismos y nos entendemos a nosotros mismos y nos comprendemos, vamos a poder comprender a todas las personas que nos rodean. En tal sentido, nosotros ya no vamos a atacar, no vamos a dañar, sino vamos a tratar de llevar, como se dice, la fiesta en paz. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos
dificultades, algunos tenemos problemas, entre otros. Imagínense que una persona sale de su casa, sale con diferentes problemas, con diferentes angustias, con diferentes sensaciones emocionales, ¿no? Entonces, y nosotros, encima que más tratemos de dañar su sistema emocional, no es bueno. Por eso es necesario que también nosotros nos comprendamos, nos entendamos cómo somos, cómo estamos, cómo está nuestro sistema emocional, cómo estamos anímicamente, y de acuerdo a eso también nosotros vamos a poder reaccionar para con nuestros semejantes. Entonces, no nos olvidemos, inteligencia interpersonal implica entender y comprender las emociones de las personas que están en nuestro entorno y saber manejarnos en ellos para no dañar más el sistema emocional de los que nos rodean. Cuando hablo de ello, también hablo, por decir, de no dañar a nuestros hijos, a nuestros familiares, las personas que trabajan con nosotros o las personas que nos atienden en determinados lugares o eventos. Y lo otro es la inteligencia intrapersonal. ¿Qué es intrapersonal? Eso implica entender y comprender las propias emociones, pero ya no de nuestro entorno, de nuestro alrededor, sino de nosotros mismos. O sea, tener en cuenta, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos regular nuestras emociones de acuerdo a la situación o de acuerdo al evento que se esté manifestando en determinado momento. Entonces, la inteligencia intrapersonal es entender y comprender nuestras propias emociones. Por decir, ahorita mismo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? De repente estoy aquí escuchando este tema, pero mi mente, ¿dónde está? ¿En qué está pensando? De repente está pensando en el trabajo. De repente está angustiado por falta de dinero. De repente está lleno de tristeza por la partida de un ser querido. Entonces, ese es el estudio de nosotros mismos, de la parte psicológica de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estudiamos, vamos a comprender cómo somos, cómo estamos, cómo andamos. Y eso es la inteligencia intrapersonal, que es entender y comprender nuestro propio sistema de emociones de nosotros mismos. De repente, a ver, vamos con un ejemplo. De repente alguien nos trae una noticia trágica, ¿no? Y nos dice, oye, mira, le acaba de ocurrir un accidente a persona tal, es tu amigo. Y nosotros rápidamente, nuestro sistema de emociones, nuestro pensamiento empieza a crear cosas que realmente no son. Entonces, al crear esas cosas que no son, se gestan pensamientos negativos. Nosotros lo conocemos como yoes, como agregados, como defectos psicológicos. En otras culturas les dicen los demonios rojos de C, también lo conocen con ese nombre. Entonces, esas cosas negativas, uno deja que ingresen ahí. Dicen, y uno se sumerge en tristeza, en pena, en angustia, le duele el corazón. Y de repente la noticia solo fue una noticia dada al azar y no fue ni tan grave ni le ocurrió nada de mal. Entonces, cuando uno no está atento de sí mismo y la noticia nos impacta, se ha dado en eventos donde algunas personas han desencarnado, han muerto. ¿Por qué? Porque no han asimilado ese tipo de información que les trajeron. ¿Y por qué? Porque dañó su sistema de emociones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no sabemos manejar la inteligencia intrapersonal, que es nosotros conocernos a nosotros mismos, cómo estamos, qué es lo que pensamos. Entonces, solo reaccionamos ante los diferentes eventos que suceden a nuestro alrededor, olvidándonos de quién, de nosotros mismos. No nos olvidemos aquí. Si nosotros estamos bien con nosotros mismos, bien parados, como se dice, amándonos a nosotros mismos,
respetándonos a nosotros mismos, valorándonos a nosotros mismos, estando en paz, en calma, nosotros podemos hacer una buena toma de decisiones ante los diferentes eventos y circunstancias que se estén dando a nuestro alrededor. De ahí que es muy importante que nosotros logremos autoobservar. ¿Autoobservar qué? Nuestros pensamientos, lo que les decía, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si nosotros estamos en una constante autoobservación de nosotros mismos, nos podemos dar cuenta qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos está hiriendo, por qué estamos desesperados, a qué se debe. Y fíjense que cuando nosotros entramos en desesperación, lo que logramos es desestabilizarnos y que nuestro cuerpo físico se deteriore, se dañe. De ahí que es muy importante el manejo de la inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que haya una buena toma de decisiones. Entonces, tanto la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal son dos formas elementales de ¿quién? De la inteligencia emocional, que nos va a ayudar para el correcto desenvolvimiento tanto de nosotros mismos de manera personal como de manera externa para el buen trato de todas las personas que a nosotros nos rodean. No se olviden, ahí está nuestros hijos, ahí está de repente nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, las personas con las que trabajamos y las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Bueno, hasta ahí les voy explicando un poco lo que son las características de lo que es la inteligencia emocional. No se olviden, ahí percibimos las emociones, manejamos las emociones, comprendemos las emociones y aprendemos a utilizar lo que son las emociones. Eso es parte de lo que es la inteligencia emocional. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de inteligencia emocional? Bueno, les voy a hablar de 5 tipos de inteligencia emocional. Tenemos lo que es la empatía, las habilidades sociales, el autoconocimiento, la motivación y la autorregulación. Como se dan cuenta, voy a hablarles de 5 tipos de inteligencia emocional. La empatía. ¿En qué consiste? Consiste en entender cómo se sienten los demás, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para aprender a comunicarme correctamente. ¿Con quién? Con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como persona reacciona diferente a ciertos estímulos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la experiencia que como personas ya venimos recorriendo. Entonces, la empatía es ponerme en el lugar de otros, ponerme en mi lugar mismo, de mí mismo y poder hacer una buena toma de decisiones. No nos olvidemos que si nosotros nos amamos, nos valoramos, nos respetamos a nosotros mismos y estamos en un estado de alerta novedad, pues vamos a poder ejecutar una buena toma de decisiones. Y eso es de lo que nos habla la empatía. Las habilidades sociales. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son las buenas relaciones interpersonales, ¿no? Que nos guían a nosotros como personas, pero nos guían ¿para qué? Para tener éxito en la vida, ¿verdad? Ahí también implica lo que es el liderazgo. Cómo es que yo gestiono un equipo, cómo es que coopero en equipo, cómo es que yo me logro trabajar bien en equipo, o sea, trabajar bien con las personas que a mí me rodean, sin dañar, sino más bien tratar de sacar lo mejor de cada persona que está a mi lado. Y también poniéndome en mi lugar, ¿verdad? No nos olvidemos que también nosotros tenemos que ir haciendo nuestro propio trabajo. Como dijo alguien, ojo al guía,
Porque si nosotros realmente ya estamos demandones, pues ya no hay habilidades sociales ahí. ¿Por qué? Porque ahí más bien las relaciones como que se van a interrumpir y nos va a traer problemas a nosotros como personas. Entonces hay que aprender a manejar también ese tipo de habilidades sociales. También tenemos el autoconocimiento. Este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hace. Si se dan cuenta, es nosotros mismos. ¿Realmente nos conocemos cómo somos? ¿Cómo estamos? ¿Realmente nos conocemos cuál es nuestro rasgo psicológico que siempre nos caracteriza a nosotros? ¿Nos conocemos cómo reaccionamos ante ciertos eventos? ¿Nos conocemos realmente nuestra Navidad cómo estamos? ¿Mm? Entonces, el autoconocimiento es muy importante, de tal manera que si yo ya me conozco a mí mismo, yo ya puedo regular mis emociones, yo ya puedo manejar mis emociones y puedo hacer una correcta toma de decisiones para no dañarme yo mismo como personas, para no dañar mis órganos internos y para no dañar la parte psicológica, ni mía ni de las personas que me rodean. Entonces, ¿eso qué es lo que nos ayuda? El autoconocimiento, la autoexploración de nosotros mismos. Y esa exploración es de qué, dirán, de ver aquí mi carne de mi piel, ¿verdad? No, de conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, eso es el autoconocimiento. Tenemos también lo que es la motivación. Este tipo se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se plantea, ¿verdad? En otras palabras, es mantener el optimismo por llegar a la meta. Si nosotros nos damos cuenta como personas, lo que nos falta es la continuidad de propósitos. Por decir, voy a hablar en algo práctico, algo de la vida real. De repente, como estudiante, digo, voy a estudiar inglés, un ejemplo. Entonces entro con toda la fuerza del mundo a estudiar inglés. Esa es mi motivación, ¿verdad? Aprender el inglés para poder comunicarme con otras personas. Pero de pronto que voy estudiando, como que las pilas de lo que estaban cargadas empiezan a bajarse. Ya no quiero aprender el inglés y de pronto dejo la carrera o dejo de estudiar, dejo de practicar y dejo de aprender. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad también nosotros tenemos que hacerlo acrecentar desde el interior de nosotros. Hay que activar esa fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para que haya continuidad de propósitos. Con la continuidad de propósitos y la fuerza de voluntad, uno puede lograr lo que realmente anhela desde lo más profundo de su corazón. Si nosotros anhelamos cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, pues tenemos que autoconocernos, autoexplorarnos y tenemos que activar la fuerza de voluntad en nuestro interior, porque para ser cierto, hay momentos en nuestra vida que nosotros sí tenemos esa fuerza, pero que esa fuerza, si nosotros no la cultivamos poco a poco, que va incrementando, pues en vez de incrementar, va a ir poco a poco cayendo o decreciendo hasta que uno queda en nada. Lo mismo ocurre en este tipo de temas, ¿no? Por decir, de pronto nosotros podemos iniciar con 100 personas que anhelan escuchar este tipo de temas, ¿no? De pronto ya no nos damos el tiempo, ya se presentan unos inconvenientes, otras dificultades y la fuerza va bajando, va decayendo de pronto, uno ya no está recibiendo más estos tipos de temas que nos ayudan enormemente a cada uno de nosotros para aprender a vivir, para vivir bien, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean. Porque ese es el objetivo también de estos temas, ¿no? Que mejoremos nuestra capacidad psicológica de autoobservación, tanto de nosotros mismos
¿para qué? Para poder transmitir y que otras personas también aprendan lo poco que nosotros también ya estamos aplicando, ¿verdad? Porque desde que uno va escuchando ya este tipo de temas, ya como que hay algo que nos mueve adentro, a tratar de mejorar día a día, a tratar un poco mejor a los hijos, a tratar un poco mejor a las personas que nos rodean, entre otras cosas. Entonces, la motivación no se olvide, hay que cultivarla y hay que poco a poco acrecentar la fuerza de voluntad. Y por último tenemos a la autorregulación. Autorregulación. Son técnicas de autocontrol, ¿verdad? Que son esenciales en la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? Tratar de controlar la duración de las emociones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque de repente nosotros estamos incómodos o molestos con una persona y eso no se nos pasa. Puede que esté un día, 2 días, 3 días, ahí ya se gesta un resentimiento en el interior, la cólera se incrementa. Entonces, puede ser que ya se dejen de hablar las personas, pasó un año y sigue con lo mismo, ya ni se habla. ¿Por qué? Porque no ha habido una autorregulación. Le hemos dado mucho alimento a esas cosas negativas que se manifestaron en un determinado momento, de tal manera que si el evento, el conflicto o el pequeño percance fue algo pequeño, poco a poco nosotros lo hemos ido incrementando. ¿Por qué? Por no saber regular nuestras emociones, por no saber controlarnos a nosotros mismos. En vez de cortar ese tipo de emociones negativas, nosotros más bien le hemos ido alimentando. Y ustedes saben, o todos sabemos, que cuando nosotros alimentamos las cosas negativas en nuestro interior, se vuelve peor. Uno más piensa en esas cosas, le duele la cabeza, anda todo triste, anda todo de repente angustiado, ansioso. Entonces, eso hace más bien que nuestro cuerpo se dañe, se perjudique poco a poco. ¿Por qué? Por no saber autorregular nuestras emociones. ¿Se dan cuenta? De ahí que es muy importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que practiquemos el sentido de la autoobservación psicológica. ¿Para qué? Para darnos cuenta. Por decir, alguien puede venir y me dice a mí feo. Entonces, ¿yo qué puedo contestar si no estoy bien conmigo mismo? ¿Y qué? ¿Tú te crees bonito? ¿Tú te crees hermoso? O sea, voy a atacar también siendo otro feo, puedo decir. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no estoy bien conmigo mismo, no estoy atento con mi sistema de emociones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo voy a reaccionar. Entonces, ahí no estoy utilizando mi inteligencia emocional. Lo más importante es que yo, cuando me digan feo, respire, me tranquilice a mí mismo, me sienta bien conmigo mismo, me ame a mí mismo. Si se dan cuenta, voy a estar en paz. Estoy regulando mis emociones. Y me voy a autoexplorar aquí. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué me están ofendiendo? ¿Mi orgullo? ¿Mi amor propio? ¿Mi vanidad? Eso es el autoconocimiento que estoy hablando. Entonces, ¿qué me están hiriendo? Entonces, si yo me doy cuenta qué es lo que me están hiriendo ahí, yo puedo transformar ese sistema de emociones de tal manera que ya no le doy el alimento, ¿verdad? Ya no le voy a dar el alimento para que eso se creciente más. De tal manera que mi autoestima también se va a incrementar. ¿Por qué? Porque me voy a amar más, me voy a valorar más y me voy a respetar más a mí mismo. En tal sentido, una palabra no me va a ofender, porque cada uno nos da a nosotros lo que realmente lleva en su corazón. A ver, vamos con un ejemplo, ¿no? Por decir, si alguien nos trae un ramo de flores que sea muy hermoso o una caja de chocolates, bueno, yo lo puedo recibir de buena manera si es que realmente lo anhelo. De repente la misma persona también agarra y me trae serpientes. Yo tendré también la capacidad de ver si la recibo o no la recibo, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos. Somos nosotros los que regulamos nuestras emociones. Por eso, aprendamos a conocernos a nosotros mismos. No nos olvidemos. Las flores, si queremos, las aceptamos y las serpientes también, si queremos, las aceptamos. Todo depende de nosotros mismos. ¿Qué les doy a entender
con esto a ustedes y a mí mismo y todos los que estamos aquí escuchando en este día. Que nosotros somos los responsables de nuestras emociones y del manejo de nuestras emociones. Por eso, aprendamos a autoexplorarnos, aprendamos a conocernos a nosotros mismos, aprendamos el sentido de la autoobservación psicológica. ¿Para qué? Para aprender a reaccionar calmadamente ante los diferentes estímulos exteriores que se están manifestando de momento en momento, de instante en instante. Como lo diría una gran frase del venerable maestro Samael Aun Weor. Bueno, seguimos. ¿Por qué la inteligencia emocional es indispensable? Porque nos ayuda a reconocer y a entender nuestras emociones, ¿verdad? Por eso. Entonces, nosotros no debemos dejarnos llevar de los diferentes eventos que se manifiesten, sino nosotros debemos aprender a tomar el control de quién, no de las personas que nos rodean, sino de nosotros mismos. Porque quien tiene que cambiar primero somos nosotros, ¿verdad? Entonces, a medida que uno cambia, va a poder manejarse de la mejor forma con las personas que a nosotros nos rodean. Entonces, ahí vamos a empezar a educar con lo que es el ejemplo. Pero es cierto, la mayoría de nosotros tenemos muchos pensamientos negativos, muchas cosas negativas que le hemos ido fortaleciendo poco a poco, día a día, y que esas cosas han ido agrandando. Entonces, nosotros tenemos que empezar a descubrirlas y ya no darle más alimento. ¿Para qué? Para que eso poco a poco vaya bajando y nosotros vayamos mejorando como personas. ¿Por qué? Porque en el mundo de las relaciones humanas, nosotros debemos aprender a manejar nuestras emociones. ¿Con qué? Con inteligencia emocional. Imagínense, ¿qué sería de una persona que se va a hacer un negocio con otra persona y se va con la cara así? Si quieres lo haces el negocio y si no, no lo haces. ¿Ustedes creen que la otra persona va a querer hacer el negocio? Ya nuestras facciones del rostro ya cambiaron. Entonces, con esa impresión, nosotros no vamos a dar buenas impresiones a los que nos rodean, a los que nos están viendo. Es cierto que tenemos múltiples errores, es cierto que estamos corrigiéndonos poco a poco, también es cierto, y va a haber un cambio gradual. De ahí que es muy importante que nosotros aprendamos a manejarnos con inteligencia emocional, ¿verdad? Si nosotros logramos aplicar estas cosas que se nos transmite aquí en estos diferentes temas que está impartiendo Patria Libre, pues va a ser muy magnífico, va a ser muy maravilloso para nosotros y para los seres que nos rodeen. Entonces, me invito a mí mismo y les invito a todos los que me escuchan a través de repente de su pantalla de celular, de su laptop, de su computadora u otro dispositivo a tratar de investigarnos a nosotros mismos para saber cómo somos, cómo estamos, qué cosas de negativas llevamos y transformar esas cosas, ¿verdad? Para vivir mejor, como mejores personas, quitando un poco de problemas, ¿verdad? Porque al uno al ir transformando, también los problemas van bajando. De ahí que es muy importante estudiarnos a nosotros mismos. Bueno, este es el tema del día de hoy que les quería transmitir tanto a ustedes como a mí mismo, como a todas las personas que en algún momento escucharán. Y si tienen alguna pregunta a través del moderador, me la pueden hacer llegar y estaré presto a poder responder de acuerdo a la capacidad que realmente en estos momentos voy teniendo. Doy pase al amigo Marco. ¿Tiene la palabra? ¿Está Listo, ahí? muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis, por esta
esta ponencia con un tema muy importante en nuestros días y también claros. Para empezar, bueno, invito a las personas que deseen realizar sus consultas, sus inquietudes, pueden hacerla a través del chat o también levantando la mano. En ese sentido no tenemos inconveniente. Partiría yo consultándote lo siguiente. ¿Qué opinar acerca de esta frase que normalmente se escucha, ¿no? O sea, yo perdono, pero no olvido. Sí, es una frase muy interesante. Yo perdono, pero no olvido. ¿Por qué no olvidamos? Porque en sí, en nuestro interior, hay un resentimiento. Y ese resentimiento nosotros, en vez de disiparlo, en vez de cambiarlo, ya eliminarlo, lo que estamos haciendo es más bien alimentándola. Y aunque no creamos, poquito a poco ese resentimiento sigue ahí. ¿Por qué? Porque el perdón solo ha sido, como se dice así, de boca ya, pero que se lo llevó el bien. Cuando realmente uno perdona, es de corazón y es porque se ha autoexplorado dentro de sí mismo qué es lo que lo han herido, qué es lo que lo han tocado. Y cuando uno se descubre interiormente qué es lo que le ha hecho daño y logra eliminar esa cosa negativa en su interior, se disipa. Al disiparse, hay un perdón verdadero, hay un perdón desde adentro del corazón. En tal sentido, ni siquiera ya lo va a traer a la mente ese tipo de escenas o ese tipo de eventos que en algún momento se dieron. Pero ese es producto ya de la autoobservación de nosotros mismos. Eso es manejarse con inteligencia emocional. ¿Alguna otra pregunta? Aquí por interno dice, muchas felicidades, maestro Jorge. Nos comparte un tema muy profundo que todo depende de mí para ir trabajando más en mis emociones. Por interno me indican, eh, ¿qué es a ver, perdón. ¿Cómo podemos identificar que una persona sí tiene o maneja una inteligencia emocional? Eh, bueno, para darnos cuenta, nosotros a veces cuando estamos con algunas personas al frente de nosotros, nos podemos dar cuenta que las personas se manejan muy calmadamente ante diferentes eventos. No reaccionan a lo loco, no se apuran, no se desesperan, sino tienen un control de sí mismos. Y más bien te ayudan, te orientan y sacan lo mejor de nosotros mismos. Y eso es parte también del liderazgo. Entonces, cuando uno se percata de esos rasgos en ciertas personas, se da cuenta que tiene su inteligencia emocional no está como el común y corriente de la mayoría de nosotros como personas, sino que la ha ido trabajando producto de la experiencia tal vez ya vivida. Si se dan cuenta, a medida que uno pasa más años, de repente ha sido más golpeado psicológicamente. Entonces ya sabe cómo manejarse ante diferentes eventos. Pero en sí, lo más importante es que nosotros también aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, conociéndonos a nosotros mismos, porque eso es lo mejor, porque nosotros ayudaríamos a otras personas, así como nos ayudamos a nosotros mismos también. Listo. También indican, así como se dice que se aprende de las experiencias, se puede decir que se aprende de las emociones. Sí, en verdad que sí se aprende, pero lo correcto es por decir a las emociones no darle tanta cabida, porque hay emociones que para mí pueden ser positivas, pero que al mismo tiempo que para otra persona la emoción puede ser negativa. Entonces, tanto las emociones positivas como negativas, nosotros debemos de tratar de descubrirlas. ¿Qué cosas tiene ahí? Si esas cosas me sirven o no me sirven. ¿Por qué? Porque la mente de nosotros nos puede autoengañar y hacernos creer que eso es algo bueno, positivo, y nos va a terminar dañando a nosotros mismos. Por ejemplo, Yo tomo las decisiones y lo que yo creo. miren, por ejemplo, a ver, les digo, en un ejemplo, de repente, de repente por ahí pasa una persona donde yo digo, mira, como esa persona quiero ser. Entonces, estoy viendo solo ciertos aspectos. De pronto hay muchas cosas negativas que le han aflorado y que después me doy cuenta. Y digo, no, eso yo ya no quiero ser.
¿Se dan cuenta, no? Entonces nosotros también ahí estamos teniendo la capacidad del discernimiento. Si yo veo, por decir, en otras personas algo de bueno, favorable, que me va a servir, me va a ayudar a mí, pues puedo tomarlo, ¿verdad? Y aplicarlo a mi vida. Pero cosas malas que veo, pues también puedo decir no, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar siempre nuestro sistema de emociones, de las cosas que a veces vienen a conversarnos, a veces vienen a contarnos muchos problemas y nosotros más bien terminamos reaccionando ante esos eventos. Por ejemplo, una persona viene y me dice, oye, mira, nuestro amigo fulano de tal anda haciendo esto, 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 esto. Entonces, como yo no cuido mi sistema emocional, digo, uy, esta persona, pero ¿cómo va a ser así? Entonces, mentalmente yo ya lo estoy atacando. Yo ya estoy formando un mal concepto de ese amigo, que no sé si será verdad ni mentira. Ahora, ¿qué me está trayendo esta persona, que también es mi amigo? ¿Me está trayendo cosas buenas? No, me está dañando mi sistema emocional a mí. Entonces, yo debo de estar en un estado de alerta novedad, de alerta percepción de qué es lo que me traen. Como les hice el ejemplo, ¿me están trayendo flores o me están trayendo serpientes? ¿Quiero que sean parte de mí o no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, micrófono Sí, apagado. perdón. La compañera Estela Aguilar menciona, ¿cómo lograr adquirir esa inteligencia emocional en momentos de ira? Lo primero que tenemos que hacer es, Complicado. sí, es complicado, ¿eh? Pero lo primero que debemos hacer es respirar, que es parte de la autorregulación, ¿verdad? Trato de calmar y luego trato de observarme a mí mismo y ver si quise reaccionar, ¿verdad? Si quise lanzar una palabra agresiva o de repente un manotazo o algo. ¿Por qué quise hacer eso? ¿Por qué quise lanzar eso? Al hacer esas preguntas es como que yo despierto mi conciencia en esos momentos y me voy a dar cuenta, ¿qué estuve por hacer? ¿Qué estuve por hacer? Entonces ahí me voy investigando a mí mismo, ¿verdad? Entonces eso me va a permitir que yo me calme. Otra de las cosas que puedo aplicar ahí es no reaccionar rápidamente, sino mantenerme en calma, a ver qué está ocurriendo. Como que alguien dice, empezar a investigar el evento, las personas que están alrededor, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo. Ahora a mí mismo investigar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué quiero reaccionar así? ¿A qué se debe esto? ¿Qué me impulsa a hacer esto? Entonces, si yo logro autorregular ahí mis emociones, calmarme en esos momentos e investigarme a mí mismo, se van a dar cuenta que es como que algo, un chispazo de luz en mi interior se despierta. Y esa es la conciencia. Ya. Se le llama también de repente el remordimiento, ahí como que se activa y dice, no, no debo hacer eso, debo calmarme, debo apaciguar las cosas. Entonces entro en otro nivel, ¿verdad? Y eso es manejarme con inteligencia emocional. Aprender a manejarme en los momentos más difíciles, más críticos, en los cuales me están poniendo a prueba mi capacidad de inteligencia emocional. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la compañera Gloria simpatiza, menciona, dice, pero eso no significa que sea un importismo sobre lo que acaba de decir con relación a las personas que toman las cosas con tranquilidad. ¿Cómo me puede repetir, por favor? Dice, pero no significa que sea me supongo que dice, no significa que sea un importismo sobre lo que acaba de decir, que con relación a las personas que toman las cosas con tranquilidad. O sea, Miren, las personas dicen, tomo las cosas con tranquilidad, eso no significa que sea importista o que no le interesen las cosas. claro, cuando uno se maneja las cosas con calma, no es porque no le importa, sino porque realmente cuando está uno en ese estado de calma, de tranquilidad, puede dar la mejor solución al problema o al evento que se está manifestando. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque realmente no me estoy identificando con la situación, el evento o el suceso que se está dando. Por ejemplo, miren, voy a ir con un ejemplo. De pronto llegan cierto día a casa y me dicen, se accidentó fulano de tal. Era altas horas de la madrugada. Entonces, ¿qué dije? Calmadamente, me calmé a mí mismo, me puse en atención de mí mismo, me puse en paz, en tranquilidad. Mientras ellos me iban conversando, les dije, vamos, vamos a echar este combustible al vehículo momentáneamente
y vemos qué hacemos. En ese lapso colocaron el vehículo, las personas se calmaron y les dije, van llevando un mototaxi. Como aquí en Perú hay mototaxis, ¿verdad? Vehículo de 3 ruedas. Hicimos eso. Me dijeron, anda en tu moto lineal. Pues lo vi que no, más bien la persona. Si hubiera ocurrido algo, necesitábamos cómo transportarlo, cómo ayudarlo, ¿verdad? Entonces, calmadamente, les dije, no, vamos en la mototaxi, también voy ahí para poder ayudar. Nos trasladamos al lugar, dicho y hecho, le encorsamos a la persona, no estaba tan herida de gravedad y lo trasladamos en la mototaxi y la moto lineal en la cual él se había accidentado, pues lo subimos también a la mototaxi y yo iba agarrado ahí llevándolo. Si se dan cuenta, traté de manejarme calmadamente y algo en mi interior como que sentí que no había la necesidad de desesperarse, de alocarse. ¿Saben por qué? Porque de repente, ¿qué pasaba si uno sale a lo loco, rápido, termina accidentándose y termina perdiendo la vida más bien? Uno hay que hacer las cosas calmadamente, pero sí actuar también rápidamente ante esos eventos o circunstancias que se estén manejando. No nos olvidemos que ninguna situación es la misma. Entonces, ese es el ejemplo que les narro. Puede haber otros casos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No Sí, le escucho? sí, sí. María Arroyo nos consulta. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones paulatinamente, ya que te catalogan como débil y toda noticia te afecta gravemente, hasta incluso evitan decirte? Y cuando, por ejemplo, dice, cuando hay personas de mi entorno le han llegado a la muerte ciertas noticias, lamentablemente. Sí, en verdad lo que nosotros deberíamos hacer en nuestro día a día es recrear alguna escena que a nosotros nos haya hecho daño, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué lo voy a recrear? Para ver por qué me hizo daño esa escena. Una escena que ya haya pasado, ¿verdad? Que ya al día de hoy no me interese, como ejemplo. Recreo esa escena, a ver cómo se dio, por qué me sentí tan triste, de repente, por qué me hizo tanto daño, a qué se debió. Explorarme a mí mismo. Sé que en esos momentos que yo lo revivo la escena, me va a doler, me va a hacer sentir mal, de repente me va a hacer hasta darme escalofríos, no sé, diferentes eventos ocurren en cada cuerpo. Entonces, yo al hacer eso, me voy dando cuenta y luego digo a mí mismo, me meto adentro de mí mismo y digo, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy teniendo estas sensaciones conmigo mismo? Si son cosas que ya pasaron. Puedo conversar hasta con mi cuerpo. ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué te estás sintiendo tan débil? ¿Por qué estás sintiendo estas sensaciones en tu interior? Al hacer eso van a ver cómo empiezan a recuperar como la fuerza. ¿Por qué? Porque como que la conciencia nuevamente se activa ahí. Y al activarse esa conciencia entro en luz. Entonces empiezo a investigar esas emociones negativas que se han manifestado en mi interior y pues me puedo dar cuenta cuáles fueron y cuáles me hicieron daño. Y ahí yo puedo trabajar con ellas, ¿verdad? De tal manera que yo me empiezo a fortalecer más y más y trabajar con un proceso psicológico mucho más serio. Entonces, eso es parte del proceso. Ahora, otra cosa, si en el acto viene alguien y me dice, lo primero que hacer es respirar, entrar en calma en mí mismo y decirme, me amo, me quiero, todo va a estar bien. Entonces, desde ahí yo mi sistema emocional ya lo estoy fortaleciendo, ¿verdad? Estoy haciendo como una breve barrera de fuerza ahí. ¿Para qué? Para que lo que venga, me digan, no me afecte. Ahora, si me están contando un daño que le ocurrió a otra persona, pues decir, la persona va a estar bien, va a salir bien de lo que le ha ocurrido. Tengo fe de él y voy con fe a ayudar, a apoyar. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy transformando las emociones que me están trayendo a mí. Entonces, ahí lo primero que debemos hacer es transformar la emoción. Por decir, como les decía en el ejemplo anterior, vienen y me dicen feo, yo decir, me amo y me valoro como soy, sé que soy hermoso. Entonces estoy transformando esa emoción, ¿verdad? Entonces es lo primero que debemos hacer, transformar las emociones. Si alguien viene y me dice, oye, tú estás que debes, mira, tanto tiempo y no me pagas, decir, a mí mismo, voy a trabajar
y voy a pagar esto. Ya es hora que lo solucione. Amigo, usted no se preocupe, yo le voy a empezar a pagar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces estoy transformando la emoción, de tal manera que no me estoy dañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque cada impacto, ya sea visual, auditivo, a través del tacto u otra cosa, a mí me puede hacer daño. No se olviden que todas las cosas negativas ingresan a través de los 5 sentidos, ¿verdad? A través del olor. Esto está feo, dice. Huele feo. ¿Se dan cuenta o no? De repente, si alguien me palmea, dice, ya tengo las ganas de pelear, ¿verdad? Si alguien me grita, ya también yo quiero gritar. De repente alguien me dice tal cosa negativa, ya yo también quiero pelear. Si se dan cuenta, estar atento a nuestros 5 sentidos, que por ellos se manifiestan, se hace que se active nuestro sistema de emociones. Y nuestra mente empieza como que a agrandar a veces las cosas, los problemas, cosas que realmente no son. Y uno se gesta cosas que a veces realmente ni existen, ni se están dando, y uno se crea falsos conceptos, falsos prejuicios, falsas cosas de los amigos, de las personas que lo rodean, de personas del trabajo, y más bien eso nos lleva a conflictos. Entonces uno hay que aprender a cuidar nuestro sistema de emociones y a transformar esas emociones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eh, bueno, más que pregunta, como un comentario. Olga Lucía Roa dice, es importante identificar con nombre propio en cada momento. 1, ¿qué emoción sentimos o nos invade? 2, ¿dónde la sentimos o de qué parte de nuestro cuerpo sale? Y 3, autocontrolarnos para no dañar con nuestras palabras o acciones a otros o a nosotros mismos. Sí, en verdad que es muy importante nosotros detectar dónde, pero ustedes dirán, ¿cómo que las partes de mi cuerpo, no? Si se dan cuenta, a veces hay cosas negativas que nos afecta de pronto la parte sexual. Y ustedes dirán, pero la parte sexual, ¿cómo? De repente pasa por ahí una bella dama y nosotros no tenemos el control emocional de ello. Entonces, ¿a dónde fue el ataque? Fue a la parte sexual. Entonces, miren, ¿ah? Eso es como un ejemplo. De pronto nos dicen una palabra mala a nosotros. ¿Dónde fue el ataque? Fue a través del oído y en la mente estamos pensando, yo feo, como que me he dicho feo, ¿y este qué se cree? ¿Y este quién es? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde me está atacando? ¿Me está atacando a la misma parte que el ejemplo anterior? No, ¿verdad? Entonces uno hay que, con la autoobservación, nos podemos dar cuenta en cuál de los centros es que nos están atacando. Entonces, eso necesita más autoobservación, más conocernos a nosotros mismos. Eso es un tema de, de una conferencia entera, se puede decir, ¿no? Entonces sería muy bueno, de repente más adelante se puede tomar eso para ver qué cosas nos afectan en qué parte de nuestro propio sistema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, hay bastantes similitudes. Emil C. de Molina menciona, el control de las emociones tiene que ver con el carácter. Lo que pasa es que el carácter es lo que nosotros hemos formado en nuestro día a día. Es como se puede decir nuestro sistema de defensa, ¿no? Pero si nosotros estudiamos nuestras emociones, nosotros podemos moldear eso, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando incluso de nuestra personalidad, que es la que nos permite a nosotros el buen desenvolvimiento en nuestro entorno, con los seres que nos rodean y que se nos está dando, ¿no? Eso es con respecto a la pregunta. Listo. También menciona, ¿cómo se podría ayudar? Esta consulta nos envía Gloria Chipatiza. ¿Cómo se podría ayudar a una persona en la que todavía no ocurre el evento, pero sin embargo ya está pensando que todo le va a salir mal? Sí, porque por lo Sí, general a veces siempre tenemos en mente lo negativo, ¿no? sí, lo que pasa es que cuando está ya uno en un pensamiento que le va a ocurrir algo, lo que le está haciendo es darle más alimento a algo que ni siquiera se está desarrollando aún, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es dejar de pensar en ello. Bueno,
ahorita de repente dirán, pero ¿cómo hago eso? Bueno, vamos por algo práctico, algo sencillo. Lo que tiene que hacer la persona es salir a correr, ir a caminar de repente, ir al aire libre, de repente ir a un río, o no sé, algo que le distraiga y le saque fuera del contexto que lo tiene atrapado. Porque si continúa en eso, pues puede llegar a una depresión, a una ansiedad o a un estrés psicológico. Entonces, para ayudarla a una persona así, deberíamos de empezar por sacarlo del contexto que le está ahí martirizando la mente. Si lo logramos sacar, pues le empezamos ya a ayudar. Lo otro es que le hagamos conversación de otros temas, en los cuales, si se dan cuenta, cuando alguien me pregunta algo, yo voy a estar atento a responder la pregunta. Entonces voy a dejar de pensar en lo que me está ocurriendo como problema. Entonces, eso es lo poco que podemos empezar como para poder ayudarlo a la persona en mención, ¿no? A la persona hipotética que se está haciendo la pregunta. Eso es uno de los pasos que se puede hacer. Más adelante nosotros le podemos enseñar el sentido de la autoobservación psicológica, autoobservar qué es lo que está pensando, lo que está sintiendo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a veces nos gestamos cosas en nuestra mente de algo que no existe. Para que me entiendan, eso es ansiedad o un exceso de futuro. ¿Por qué? Porque la persona no sabe qué va a ocurrir más allá. Como no sabemos, estamos piense, piense, piense. Es como alguien que quiere pasar por cierto lugar y abrir la puerta. Y está. Pero ¿qué voy a encontrar en la puerta? ¿Y qué habrá ahí? ¿Qué será? De pronto se va a abrir la puerta y no hay nada. Ah, no había nada, dice. Era algo normal. Entonces lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros lo alimentamos mucho a algo, pues nos puede llevar a un proceso de ansiedad. Y un proceso de ansiedad es muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente son los pensamientos negativos, o mejor dicho, las cosas, los yoes más miedosos que están ocultos dentro de nosotros mismos, que se desatan, se liberan y nos hacen prácticamente que nosotros vivamos intranquilos con nosotros mismos. De ahí que es muy importante conocer nuestro sistema de emociones. Eso es para empezar con la ayuda. Hay más cosas más profundas que ya sería un tema muy personal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, asimismo por interno consultan. ¿Qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia emocional? Es muy importante porque en verdad nosotros aprendemos a valorarnos como personas, ¿verdad? De tal manera que cualquier persona que nos quiera dañar, pues no lo va a lograr, porque nosotros estamos bien con nosotros mismos. Hemos desarrollado una autoestima que nos va a permitir manejarnos bien con las demás personas. Entonces, lo que nos hagan o nos digan, pues no nos va a afectar mucho. Probablemente a algunos no nos afecte. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado esas áreas. Lo bueno y lo interesante de ellos, más bien, no dañar a otros, porque algunos sabemos que tenemos la autoestima bien desarrollada y estamos por ahí dañando a otros más bien, y eso también es malo. Entonces, es muy importante el desarrollo de la autoestima, pero eso se fortalece ¿con qué? Con la experiencia que algunos ya vivimos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que lo agarramos también ahí como positivas y hay cosas también como negativas. No nos olvidemos que nosotros somos un poco tanto buenos y un poco tanto malos, pero en sí somos malos, ¿verdad? Pero poco a poco ir cambiando esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La compañera Marcia Méndez menciona, ¿estaría bien minimizar un problema de otra persona como ayuda? Va a depender mucho de la persona que está al frente, ¿saben por qué? Porque yo me puedo poner en el lugar de la otra persona y la otra persona puede estar pensando, y este ni siquiera me da importancia, ¿qué le pasa? No me quiere ayudar a resolverlo, más bien se va a gestar otro problema. Lo importante ahí sería más bien autoobservarse, tratar de ver el problema que está dando la persona, cómo le está yendo, y tratar de intuir en la persona. Ahí está la inteligencia emocional, la empatía, intuir en ella y tratar de ayudarle a que la persona, decirle, oye, mire, ¿qué te parece si haces esto? ¿Y qué te parece si aquello? Mírame. O de repente, si está muy metida en la mente ahí, dice, oye, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto. Vamos a tal lugar. Y ahí vamos conversando cómo nos ayudamos. Al decirle cómo nos ayudamos, la persona va a sentir que me siento inmerso en el problema, ¿verdad?
Porque si solo lo minimizas, como que uno puede sentir como que no me hace caso, no me toma importancia, ya no le voy a contar algo a esta persona y tanta cosa. Nosotros sabemos que la mente es un mundo y realmente nosotros mismos como persona tenemos que ir estudiándonos poco a poco y ir desarrollando ese sentido de la autoobservación psicológica. Es un proceso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Se puede gestionar de la misma manera las emociones positivas como las emociones negativas? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? ¿Se puede gestionar de la misma manera o se gestiona de la misma manera las emociones positivas como las emociones negativas? Miren, cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica, uno va a ver cómo manejarse en diferentes eventos. ¿Por qué? Porque a veces en las cosas buenas hay algo de malo y en las cosas malas de repente hay algo de bueno. Entonces, cuando uno está atento de sí mismo, pues se va a poder dar cuenta de ello. Entonces va a ver cómo reaccionar ante ese evento. Y eso es parte de qué? Del autoconocimiento y de la autorregulación de nuestras emociones, que los hablé en los 5 tipos de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, voy con este ejemplo para que me entiendan. De pronto, un grupo de 4 personas están ahí reunidas y uno se burla de una persona y los otros 2 como que lo celebran. Entonces hay 3 personas que están riéndose, burlándose ahí del otro amigo. Yo les pregunto, para las 3 personas que se están burlando y riendo muy ameno, pues para ellos es bueno, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que para la otra persona será buena? De repente está ahí minimizando su autoestima, está triste, está como humillado. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, si yo estoy atento de mí mismo, voy a poder darme cuenta. Por eso bien dicen que en el delito puede haber algo de bueno y en lo bueno puede haber algo de delictuoso. Entonces, es parte de la autoobservación. Entonces, hay eventos que pueden ser muy parecidos, pero no iguales. Y cuando uno está consciente de sí mismo, pues va a saber cómo manejarse en determinado evento. Eso sería con respecto a la pregunta. Listo. Hay una última inquietud. ¿Es lo mismo una emoción que un estado de ánimo? Miren, nosotros sabemos que existen estados interiores, ¿verdad? Pero ¿por qué se dan esos estados interiores? Por las emociones. De repente me cuentan algo y ya estoy triste. Mi estado interior está lleno de tristeza, ¿verdad? Para que me entiendan. Entonces, las emociones van a hacer que nuestros estados en el interior se vean afectados. Por decir, hay estados interiores y eventos que son exteriores. Por ejemplo, mi estado interior mío en una fiesta, que debo estar alegre, de repente estoy todo triste, decaído y todo está muy alegre. Mi estado interior no tiene nada que ver con el evento exterior que se está dando. ¿Se dan cuenta? ¿Quién me ha afectado? Me ha afectado una emoción, algo de repente que me dijeron, un problema que se está dando, ¿verdad? Entonces, los estados y las emociones se puede decir que son diferentes, pero la emoción lleva a los estados. ¿Sí me entienden? Listo. Con esto hemos dado culmino a las inquietudes, a las preguntas que los compañeros nos han pasado. Agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy a este taller y recordarles, ¿no?, que tenemos el próximo domingo ya la finalización con el tema que nos va a proporcionar nuestro compañero Dani Mencías. En este sentido, pues, Jorge Luis, muchas gracias. Tus últimas palabras para despedir de este día. Sí, agradecerles enormemente por la invitación, desearles a todos que Dios les bendiga, que derrame muchas bendiciones en su hogar, en sus familias, en todos los seres que les rodean y tratemos de conocernos más a nosotros mismos para ayudar a nuestros semejantes e invitarles al próximo temario que se va a desarrollar el día domingo, que es la culminación, donde se va a hablar muy ampliamente ya cómo para que nos ayudemos nosotros más. Muy agradecido, que Dios les bendiga. Nos vemos. Muchas gracias.